Hola, hola mi gente, reciban un cordial saludo. Gracias por acompañarme en este nuevo análisis. Hoy hablaremos de cómo Estados Unidos pierde la guerra contra Irán. Trump se rinde. Putin contradice su discurso. Israel acepta el alto al fuego. Y México se fortalece como potencia neutral. Comencemos con la información. El conflicto entre Irán e Israel y Estados Unidos acaba de dar un giro que nadie esperaba. Después de días de tensión, ataques cruzados y declaraciones contradictorias, hoy se confirma lo que parecía imposible. Estados Unidos, con Donald Trump al frente, se dobla ante Irán y detiene por completo sus operaciones militares. Todo comenzó cuando Trump anunció por su cuenta que ya había un acuerdo de paz entre Irán e Israel. Sin embargo, desde Teherán dejaron claro que eso no es cierto. Irán nunca firmó ningún alto al fuego y dejó claro que seguirá atacando si Israel no se detenía. De este modo, en medio de esa confusión, Irán lanzó una nueva oleada de misiles balísticos. Entre los blancos se encontraba un edificio residencial al sur de Israel, que resultó destruido en la madrugada. Nos damos cuenta que este ataque ocurrió justo antes del supuesto inicio del cese al fuego, lo que dejó en evidencia que no había ningún acuerdo real. Al respecto, el propio ministro iraní, Abbas Araghchi, desmintió a Trump públicamente. Dijo que nunca hubo trato, que nadie firmó nada y que no aceptaban imposiciones. Así quedó claro que Trump mintió. En este sentido, la situación se volvió más delicada cuando Irán atacó objetivos militares dentro de Israel, incluyendo un radar estratégico. También se lanzaron drones contra bases en Irak. Mientras tanto, Estados Unidos no respondió. En lugar de eso, Trump declaró que ya era tiempo de paz, que la guerra había terminado. Incluso pidió públicamente a Israel que no respondiera más. Como se puede ver, esta postura fue percibida en Irán como una victoria total. El gobierno y el pueblo iraní celebraron con manifestaciones en la Plaza de la Revolución. Se organizó un evento multitudinario bajo el nombre de Bendita Victoria, donde se aplaudió la resistencia del país y la derrota de Estados Unidos. De este modo, la imagen de Trump cayó en picada. Nos damos cuenta que el gobierno de Irán también trasladó a los presos de la cárcel de Evin ante el riesgo de más ataques. Además, el ejército iraní confirmó que destruyeron otro radar en la base militar de Estados Unidos conocida como TI, T.I latina, lo cual debilitó aún más la capacidad de defensa del Pentágono en la región. Es así que este nuevo capítulo marca un punto sin precedentes. Estados Unidos no solo perdió el control militar del conflicto, sino también el control político. La caída del precio del petróleo confirmó que los mercados ya estaban reaccionando a una derrota. El Brent bajó a $66 y el West Texas cayó a 69, lo cual representa una caída dramática comparado con los precios anteriores que rondaban los $85 por barril. Al respecto, esto fue leído por analistas internacionales como una señal clara. Trump no pudo sostener la presión económica ni militar. Irán había amenazado con bloquear el estrecho por donde pasa más del 20% del petróleo mundial. Y eso fue lo que puso a temblar a la Casa Blanca. Estados Unidos no pudo con las consecuencias geopolíticas de su propia provocación. Como se puede ver, este contexto obligó a Trump a cambiar su tono de inmediato. Pasó de hablar de una guerra justificada a pedir públicamente que Israel no siguiera atacando. Dijo textualmente: Israel, no lancen esos artefactos de destrucción masiva. Si lo hacen, será una violación grave. También pidió que sus pilotos regresaran y que nadie más se atreviera a romper el cese al fuego. En este sentido, Israel quedó en una posición incómoda. Aunque al principio dijeron que iban a seguir con su operación, luego aceptaron el cese al fuego propuesto por Trump. Declararon que ya habían cumplido con todos sus objetivos y que no lanzarían más ofensivas. Sin embargo, horas después, Irán volvió a atacar con misiles y drones. Nos damos cuenta que todo esto evidenció una cosa. Trump no tenía el control ni del conflicto ni de sus aliados. Primero anunció un acuerdo que nunca existió. Luego pidió paz. Pidió una paz cuando ya había nuevos ataques. Y finalmente exigió a Israel que no respondiera. Al respecto, el primer ministro Netanyahu se reunió con Trump y anunció que respetaría el cese al fuego, aunque reconoció que Irán había violado el pacto más de una vez. En este contexto, Trump se quedó sin discurso, sin aliados activos y sin una salida clara. Del otro lado, Irán reforzó su imagen como potencia resistente y su pueblo salió a las calles a festejar. Además, las Fuerzas Armadas iraníes declararon que habían logrado sus objetivos estratégicos que incluían frenar la agresión, responder con contundencia y mantener su programa de defensa. Al final, queda claro que Estados Unidos
vivió una de las derrotas diplomáticas más evidentes en su historia reciente. No logró imponer su versión de los hechos, no pudo sostener el apoyo internacional y terminó cediendo ante las amenazas de una escalada mayor. Es así que en medio de esta crisis global, México se mantiene al margen del conflicto, reforzando su postura de no intervención. Esta estrategia protege nuestra economía ante la volatilidad internacional y permite que el país siga consolidando su soberanía energética, mientras otros lidian con las consecuencias del caos geopolítico. Como se puede ver, mientras Estados Unidos intentaba dar por terminada la guerra, otros actores empezaron a mover sus propias piezas. De este modo, Vladimir Putin salió a dar un mensaje clave que cambió por completo la narrativa. Aseguró que Rusia continuará construyendo reactores nucleares en Irán, y lo dijo con firmeza, sin rodeos. Nos damos cuenta que esa declaración dejó en ridículo la versión de Trump. El presidente estadounidense había dicho que su ofensiva había desmantelado el programa nuclear iraní. Sin embargo, apenas unas horas después, Putin contradijo públicamente esa versión. Anunció que los acuerdos con Irán siguen vigentes y que no hay intención de detener el desarrollo nuclear civil en ese país. Al respecto, la Casa Blanca intentó modificar el discurso. Trump lanzó un nuevo mensaje, diciendo que Irán ya no buscaría enriquecer uranio y que, en cambio, se convertiría en una nación comercial. Dijo también que su gobierno ya había logrado la paz en el extranjero y que ahora se debía enfocar en cumplir tareas en casa. En este contexto, ese cambio repentino de discurso no pasó desapercibido. Trump, que horas antes hablaba de fuerza y superioridad, ahora decía que Irán sería un socio económico, sin mencionar más el tema nuclear. Fue evidente que intentó tapar el fracaso con otro tema. Y ese nuevo tema fue el anuncio de un gran proyecto de ley para Estados Unidos. Al respecto, Trump empezó a hablar de una era dorada para su país. Prometió seguridad, prosperidad y unidad, pero sin mencionar sus derrotas recientes. Propuso que el Congreso aprobara de inmediato una ley que incluya recortes fiscales, eliminación de impuestos sobre propinas, inversión en el muro fronterizo y aumento de agentes, obviamente los de ICE y aduanales. Como se puede ver, este proyecto fue presentado como un regalo para el pueblo estadounidense. Sin embargo, analistas críticos lo leyeron como un intento desesperado por desviar la atención. Pues después de perder autoridad frente a Irán, después de que Rusia lo exhibiera como mentiroso, Trump trató de recuperar apoyo interno con medidas populistas, pero enfocadas en los sectores más ricos, obviamente. Nos damos cuenta que en realidad esa propuesta no busca mejorar la vida de la mayoría. Al contrario, se enfoca en reducir impuestos a las élites, fortalecer el gasto militar y recortar programas sociales. Es decir, se trata de una medida clásica del viejo modelo conservador que beneficia a los de arriba y deja fuera a los de abajo. Al respecto, si comparamos esta situación con lo que ha hecho México en los últimos años, el contraste es evidente. Mientras Trump elimina apoyos sociales, México ha incrementado becas, pensiones, inversión en salud y educación. Mientras Trump propone más agentes en la frontera, México impulsa el desarrollo económico con proyectos como el Tren Maya, el corredor interoceánico y la autosuficiencia energética. De este modo, el discurso de Trump se muestra inconsistente. Primero amenaza con destruir a Irán, luego retrocede. Después dice que todo fue un éxito. Y al final pide que lo acompañen en la aprobación de su ley, una ley para hacer historia. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es que perdió una guerra que él mismo provocó y ahora intenta tapar ese fracaso con propaganda interna. En este sentido, su llamado a los legisladores para que no salgan de vacaciones hasta aprobar el proyecto fue recibido con frialdad. Incluso dentro del Congreso hay voces que ven esta maniobra como una cortina de humo para distraer de la crisis diplomática. Es así que la idea de una era dorada resulta insostenible. Estados Unidos acaba de mostrar sus límites militares y políticos. La derrota frente a Irán no solo debilitó a Trump, también puso en duda la autoridad global que su gobierno intenta imponer. Del otro lado, Irán salió fortalecido, celebró en las calles, mostró que puede responder y logró que Rusia reforzara públicamente su alianza. Mientras tanto, Israel tuvo que aceptar un alto al fuego forzado, sin lograr sus objetivos iniciales. Y Donald Trump, en lugar de asumir la realidad, se encerró en su red social a hablar de fantasías legislativas y aniversarios simbólicos. Nos damos cuenta que, lejos de ser un triunfo, lo ocurrido esta semana representa uno de los fracasos más evidentes de la política exterior estadounidense en lo que va del siglo. Una operación que buscaba mostrar fuerza terminó demostrando debilidad, y una narrativa que intentaba controlar el panorama mundial terminó cediendo ante la presión regional. Por otra parte, gracias a su política de neutralidad y a su enfoque soberano, México no solo evitó involucrarse en este conflicto, sino que logró mantener su estabilidad económica.
La caída del petróleo no afectó directamente nuestras finanzas y la autosuficiencia energética impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fortalece la posición del país frente a cualquier crisis internacional. Y bueno, mi gente, así las cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este análisis. Los invito a que le dejen su like a este video, a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video para seguir analizando lo que pasa en nuestro México y en el mundo. Y no olviden dejarme sus comentarios para saber qué piensan, porque su opinión es muy importante. Y en México todos tenemos voz. También quiero darle las gracias a todos los que me dejan sus comentarios, sus saludos, sus likes y que se suscriben al canal. Muchas gracias por su gran apoyo. Recuerden, siempre a la izquierda, con el pueblo.